y fundamentalmente para que pueda pensar en su reelección. ¿Le suena? El fondo diciéndole a un presidente, bueno, yo ahora te acomodo esto y vos ya podés hacer política. Y entonces Alfonsín compra, viene el acuerdo con el fondo, lo anuncian en el año 87, Broderson, Machinea y Zurruy, los tres en el Ministerio de Economía, y adivinen cuándo iba a vencer la primera cuota del acuerdo del 87, en el 2001. Anoten lo que les digo ahora. Del 87 al 2001 no se pagaba un peso. Se pagaban algunas amortizaciones de intereses, pero el capital, 2020, allá, 2001, olvídese usted. El plan austral empezó peor que el peso argentino menemista, porque el austral valía más que el dólar. Para comprar un austral necesitabas un dólar con 0,17. Entonces, en realidad era al revés. No era ni siquiera 1 a 1, era el austral más fuerte que el dólar. Al poco transitar, y para los que tienen memoria, yo tengo guardado todavía los billetes, como no tuvieron tiempo de imprimir los australes, le ponía al banco un sello con el símbolo del austral para que circularan los pesos de la dictadura como australes. Al poquito tiempo aparecieron los billetes verdes de un austral, de 5 australes, de 10 australes, que terminaron siendo 1.000.000 de australes, 20.000 australes, 50.000 australes, porque ¿qué le pasó a Alfonsín con el plan de estabilización de 1 a 1 paridad cambiaria radical? Y Alfonsín no se animó a meterle el gancho finalmente a las privatizaciones. Las anunció, pero cuando llegó el momento y Terraño le dijo, bueno, ahora sí hay que privatizar aerolíneas, no le dio el cuero. Vamos a privatizar YPF, no le dio el cuero. ¿Qué pasó inmediatamente? Que Alfonsín no cumplió la segunda parte después que había recibido los favores del Fondo Monetario de correrle la deuda hasta el 2001 y de darle un plan de facilidades. ¿Qué pasó? Decidieron que Alfonsín tenía que caer. Si no cumpliste, no te quedás. E inmediatamente fueron por el desastre económico de la caída de Alfonsín. O sea, te dimos un plan económico sustentable fuera de tu gobierno, te pateamos las obligaciones para después de tu salida del poder y no nos cumpliste. Ahora vas a ver lo que te pasa. Empezó a funcionar el mecanismo de la República y entonces la justicia, autopercibida y autodenominada como mafia napolitana, la familia judicial, decidió empezar a bombardear el gobierno de Alfonsín. Desde el Congreso empezó la presión sobre Alfonsín y desde los mercados, si le suena la palabra mercado y obviamente no es el chino de la esquina, se inició la operación derrocar a Alfonsín. Alfonsín es la primera muestra de la República en contra del presidente republicano que hacía propaganda de la República, porque Alfonsín, como era socialdemócrata, se la pasaba todo el día hablándonos de república, de republicanismo, democracia igual república. Hicieron 2 películas, La República Perdida 1 y La República Perdida 2, después la perdieron ellos, la República, porque se tuvieron que ir como rata por tirante, porque habían traicionado todo lo que habían prometido para cumplir con el sistema. ¿Y el sistema qué les exigía? Seguir repartiendo en favor de los más ricos. El sistema le decía, mira, mientras no toques nuestros intereses, ajustes sobre los trabajadores para pagar los endeudamientos que nos favorecen, quédate toda la vida. Donde vos te metas con lo que nosotros consideramos que es nuestro y tus sensibilidades hacia los sectores populares afecten nuestra recaudación, vamos a tener problemas. Y efectivamente los tuvo, lo echaron a patadas a Alfonsín. El gobierno cae, tapa de la revista Gente, Editorial Atlántida, en Rosario comen gatos, y Alfonsín cae. Finalmente se produce la caída. Y entonces el radicalismo tenía que presentar un candidato a presidente, a pesar de la caída. Y deciden presentar a un señor que venía de Córdoba. Asocien Córdoba, por favor, con la Fundación Mediterránea. Córdoba, Fundación Mediterránea, Cavallo y toda la banda. ¿Y qué propone Angelos para la campaña? Dice, ¿cómo puedo ser presidente después de la caída de Alfonsín? Los rosarinos comen gatos, hiperinflación, saqueo. ¿Cómo puedo ser presidente? Dice Angelos. ¿Y qué le proponen a ese candidato con un posible triunfo? Porque decían todavía hay espacio para ganar. El lápiz rojo. ¿Qué era el lápiz rojo? El ajuste. Que Alfonsín no se había animado, pero él sí. Que él iba a privatizar todo. Iba a pasar con el lápiz rojo, iba a tachar todo el gasto público. ¿Le suena parecido a un idiota que dijo esto se va, esto se va? Bueno, eso lo inventó Angelos. ¿Y saben cuál era la frase de campaña? Se puede. Entonces, Angelos
propone el sueño del liberalismo, le dice, yo soy un radical liberal, yo me animo, se puede, yo los voy a hacer mierda, voy a pasar lápiz rojo al Estado, voy a ajustar, voy a cerrar todo lo que de pérdida y voy a privatizar todas las empresas públicas del Estado. Irónicamente, Angelos saca el 42% de los votos. Aún con la caída de Alfonsín, la hiperinflación, 42% de los votos. Un gobierno que supuestamente no podría haber sacado 3 votos después del desastre económico de Alfonsín. 42%. Anoten ese número también, porque ese es el número de los gorilas inamovibles. En cualquier circunstancia son el 42% los hijos de puta. Venga lo que venga. Ese es el antiperonismo radicalizado, estandarizado y que forma parte de capas geológicas irreversibles por cuestiones estructurales del sistema. Por eso hay que terminar con el sistema. Porque ese sector social no va a cambiar de posición gorila y antiperonista si no cambiamos el sistema y variamos su mecanismo de intereses. Porque ellos están cómodos en este modelo y se sienten representados por los gorilas en este mecanismo de intereses republicanos. Cuando llega Carlos Menem, gana con el libro de mi amigo. Angeló, lápiz rojo, ajuste, recorte del Estado, gana revolución productiva. Gana salariazo. Salariazo era la palabra de la campaña de Menem. Contraajuste, lápiz rojo de Angelos. Cuando Menem ve que en los primeros 24 meses no hay salariazo, no hay revolución productiva, que la cosa no arranca, se compró el lápiz rojo de Angelos y firmó con Alzogaray el Fondo Monetario. ¿Qué le dijeron? Volvamos al 1-1 del Austral, pero esta vez no te equivoques. O tenés que privatizar todo o te vas a ir como Alfonsín vos también. Entonces, Carlos Saúl de La Rioja dijo, muchachos, yo vine para quedarme, vendamos todo, ¿no? Porque ya está, ya probé la revolución productiva y no anduvo. Apostamos a las relaciones carnales, apostamos al 1-1 con privatizaciones, porque era la única manera de sostener la mentira financiera de una paridad inexistente. ¿Cómo mantener un valor financiero del dólar contra el peso si no era liquidando patrimonio para tener dólares frescos de lo que estaba rematando? Pero ahí se inicia la segunda etapa que se había iniciado con la dictadura. Y para los que son más memoriosos, les gusta estudiar o tienen la edad, todo este quilombo arrancó con Rodrigo en tiempos de Isabel. Porque Rodrigo hace posible el trabajo sucio para la llegada de Martínez de Oz con Videla. El Rodrigazo es la previa liberal de la llegada de la dictadura de Martínez de Oz. Con la caída de la dictadura, Alfonsín le pone paño frío a ese plan hasta que lo destituyen, consiguen un candidato radical que no gana para continuar la obra y tiene que esperar 2 años de Menem para finalmente retomar el plan de destrucción de la Argentina. ¿A través de qué mecanismo? El sistema republicano. Cuando ya se hacen del gobierno de Menem, Ministerio de Economía y un presidente que decía yo firmo cualquier cosa que gobierne Cavallo, que yo me voy a jugar al golf, y Cavallo arranca de manera sanguinaria, igual o peor que este energúmeno psiquiátrico que está ahora, se inicia todo el ciclo de desbaratamiento y liquidación del Estado argentino, y en ese proceso empieza a aparecer la idea de un peronismo que guardaba medallas de la DEA y el Departamento de Estado en los cajones de los diputados y te la mostraban escondidas, mirá lo que me dieron en Miami. Entonces empezamos a tener dirigentes burócratas del peronismo que ya no era el peronismo de los trabajadores, era el peronismo de los burócratas. Entonces empezamos a perder representación sindical en el Congreso. ¿Para qué queremos sindicalistas que van a romper la pelota? Pongamos 4 o 5 de los muchachos de ciencias económicas, nombremos diputados que vengan de los sectores empresarios. Y empezó a descomponerse por completo la idea del modelo de representatividad de la clase trabajadora en el Congreso. Y llegamos, en pleno menemismo, a lo que iba a ser la imagen de un peronismo de Mickey Mouse. El emblema del peronismo ya no era la CGT de los trabajadores, era el logo de Walt Disney. Entonces habíamos vuelto a la fiesta de Martínez de Oz y el DM2, con los viajes a Miami, el 1-1. Ahora sí que existimos en el mundo porque vamos con los dólares y compramos departamento en Miami. Y la plata nuestra vale. Y hicimos millonaria a Susana Jiménez, muchachos.
Susana Jiménez se llevó un pedazo de YPF a Miami. Tiene 80, 100 palos verdes robados de los argentinos que le pagábamos el salario en pesos y ella se lo llevaba libremente en dólares 1 a 1. El único país del mundo donde una iletrada que habla con faltas de ortografía puede juntar entre 80 y 100 millones de dólares cobrando en moneda local al valor 1 a 1 contra el dólar norteamericano es este, muchachos, lo acaban de conocer. En nuestro país. Liquidamos empresas del Estado para que Susana Jiménez se las lleve a Miami. Tenga un Rolls Royce, varios departamentos y una abultada cuenta que le garantiza vivir sin trabajar. Eso lo logramos nosotros. Logramos que el empresario pyme que tenía 100 empleados en San Martín y era autopartista venda la empresa a la mierda y se vaya con el dinero transformado en dólares al extranjero y cierre la fábrica. ¿Para qué trabajar? Si vendo en 20 millones de dólares la fábrica, ¿a quién se la vendo? Al grupo Excel. No sé si se acuerdan. Era el grupo Excel. Un grupo que venía a hacer inversiones, no, venía a lavar dinero. Y lavó dinero con pérdidas. Todo lo que compraba terminaba cerrado o en quiebra. El grupo Excel no sobrevivió porque simplemente vinieron a eso. Las industrias se vendían, ellos las compraban y encima las sobrefacturaban. Si valía 20 te daban 28. El negocio era perder para lavar. El empresario que tenía a los empleados los indemnizaba y le decía, gracias por venir, y se iba él y la plata. Todo esto fue pasando en los 90. Después apareció, no sé si ustedes se acuerdan, lo que iba a cambiar la historia. Lo que iba a cambiar la historia era el grupo de los 8 del peronismo, ¿se acuerdan? Donde había compañeros muy queridos y otros no tan queridos, pero que parecía que querían de verdad transformar la historia una vez más. Otra vez un grupo de muchachos bien intencionados que andaban en colectivo haciendo política, hablándole a la gente en el subte, y venían con ganas de cambiar la historia, y estaba el Pilo Bordón, y maravilloso. ¿Cómo terminó la historia? En la Alianza. Ese grupo terminó asociado a De la Rúa. Y la candidata vice de la Rúa iba a ser Fernández Mejide, que decidió enfrentarlo. Entonces el Chacho acompaña a De la Rúa para enfrentar a Fernández Mejide. La alianza finalmente, con esas internas, idas y vueltas, se hace del poder. ¿Se acuerdan la propaganda? Estoy a 100 pasos de la Casa de Gobierno, voy a ser el policía de cada esquina, el bombero de cada... ¿Sí? Bueno. Llega frenando De la Rúa, frenando llega a la Casa de Gobierno, y obviamente eran muchachos que decían que eran de centro-izquierda progresistas. Entonces uno dice, bueno, estos liberales no van a ser, ¿no? Se la pasaron hablando 20 años de su origen peronista, el progresismo, la tendencia. Bueno, estos pibes, estos iban a cambiar la República. Y una vez más, la República los cambió a ellos. Y entonces tuvimos un discurso extraordinario que fue, qué lindo es dar buenas noticias. Hemos obtenido el blindaje y el mega canje. No sé si les suena parecido a conseguir 44.000 millones de dólares. Bueno. Obviamente, un acuerdo de megacanje y blindaje no es progresismo revolucionario cubano, ¿no? O sea, sería cualquier cosa menos eso. En el medio, mi amigo, el papá de Huguito, marchó para decir, están pagando con la Banelco la reforma laboral. Apareció Ponta Cuarto y dijo, sí, es verdad, yo repartía la plata. Yo se la di a este, a este, a este, a este, a este. Y uno dice, bueno, al fin van a ir todos en cana. Ni Ponta Cuarto fue preso, y Ponta Cuarto fue y se presentó y dijo, ¿cómo no voy a ir preso si estoy diciendo que yo pagué las coimas a todos ellos? Me tienen que detener, yo soy el actor que pagó las coimas, las junté en la silla y la puse en unos bolsos, fui y se las llevé por cada despacho. Vaya tranquilo, ya lo vamos a llamar si lo necesitamos. No fue preso nadie, ni Ponta Cuarto, confeso. O sea, presentado y confeso, yo pagué las coimas, yo busqué la plata, a mí me lo dijo él, se la pagué a él. Bueno. Una vez más, el modelo corrompió a las personas y las personas no cambiaron el modelo. Los que eran de izquierda progresista terminaron acordando con el fondo y los que eran honestos terminaron repartiendo plata con la Banelco para una reforma laboral que pedía el Fondo Monetario. Entonces uno dice, bueno, a ver muchachos, ¿cómo viene toda esta secuencia? Viene movida la secuencia. Alfonsín, el Grupo de los 8, la Alianza, el Pilo Bordón, todas experiencias que supuestamente, el propio Alfonsín, todas eran experiencias que venían a romper la derecha liberal y la dependencia de la Argentina y nos iban a devolver la grandeza perdida y los trabajadores iban a recuperar la alegría, el pan dulce, la sidra y el salario. Hasta el día de hoy, todos los que prometieron eso fracasaron.
Todos terminaron corrompidos por el sistema sin cambiar absolutamente nada de todo lo que decían que iban a cambiar si los votabas. Y cada argentino fue una y otra vez defraudado. Cada vez se empezó a quebrar más la sociedad en el ánimo de credibilidad. Hasta que aparece un tipo como Néstor Kirchner, que no rompe el modelo, pero rompe el anclaje económico. Sale de la verticalidad norte-sur, se va de Wall Street y le toca la suerte, porque hay que tener suerte. Vieron que para salir campeón hay que jugar bien y hay que tener culo, como dicen los chicos en la tribuna. Y Néstor encuentra a Chávez. Encuentra a alguien que le dice, ¿cuánta plata necesitas? No le pidas más al usurero, la pongo yo. Entonces Néstor en 4 años hace una revolución. Porque en 4 años le dice al fondo, a vos no te pienso pagar. Ya había declarado el default Adolfo el Breve. 7 días. Entonces, enmancado en Adolfo el Breve, Néstor dice, ya te dijeron que no te vamos a pagar, no te pago. Empecemos a discutir. Viene Chávez y le dice, Tuerto, ¿cuánta necesitas? La pongo yo. Y entonces el hombre dice, tengo caja de otro lado, si anda a cobrarle a Gadorca. Y empieza a acumular reservas y a generar un proceso virtuoso y a poner en marcha todo lo que se había caído. Impulsa el sistema cooperativo de reapertura de las fábricas y va construyendo un relanzamiento de la economía porque simplemente había logrado una terminal económica que no dependía de los que te pedían ajuste. Entonces, en ese momento se produce una revolución. Es la revolución del alineamiento económico-financiero. Néstor sale del norte-sur, Wall Street, Buenos Aires, Escuela de Chicago, y dice, me voy con Chávez, Lula, Evo. Entonces se produce el efecto patria grande. En esos 4 años se crece lo que no se creció en 30, porque ya no le pagábamos a los usureros, no dependíamos de sus políticas, y se pone en marcha un modelo de acumulación. Sin embargo, Néstor se perdió un capítulo que se llamaba Reforma de la Constitución. Ya que tenías la plata, la clase media sorete argentina estaba contenta, ¿no? Porque veníamos de la caída del gobierno que ellos habían votado. Con las 2 manos habían votado de la Rúa para que no venga el peronismo. Pero ahora venía Néstor, les acomodaba la caída del corralito y los tipos decían, no, este es un genio. Entonces, si hace un rato decía que era un montonero hijo de puta, hace 3 minutos. Olvídate de lo que dije, vamos con Kirchner. Esto es lo que pasó durante los primeros 3 años con Néstor Kirchner. Cuando se vislumbraba la reelección y Néstor empieza con Pingüino, Pingüina, el amigo Manieto dice, no, con vos venimos bárbaro, pero ya estamos entrando en la segunda fase. En la segunda fase no me cambies el juego, porque entonces no voy a hacer pie para apretarte. Entonces, si no te empiezo a apretar ahora, me vas a cagar dentro de 1 año cuando renueves el mandato, vos, tu mujer. Y empieza la pelea. Clarín está nervioso. Y empieza una disputa sin que Néstor Kirchner hubiera logrado reformar el sistema, la reforma política. El que sí la vio fue Perón, con la Constitución del 49. Por eso el bombardeo de la Plaza de Mayo en el 55. Porque la única manera de echarlo era los tiros. Porque hecha la reforma política de la Constitución del 49 y el plan quinquenal, no había posibilidad de echar un gobierno si no era los tiros. Entonces, Néstor en esos primeros 4 años, cuando tenía consenso, dinero y Clarín, creía que era mejor Néstor, necesitaba la reforma de la Constitución inmediata para hacer lo que había hecho Perón. Reforma económica financiera y reforma política. Como se quedó corto con la reforma política, le clavaron la 125 a los 3 minutos de asumida Cristina. Pero ¿qué había pasado? ¿Por qué tuvimos la 125? Porque Cristina dijo, seamos amplios y transversales. Y entonces tuvimos un vicepresidente radical de Mendoza, Cobos, ¿se acuerdan? San Martín con Valium. Entonces, después de Cobos, dijo, ¿por qué no seguimos ampliando? Lustó. Hoy, radical del PRO, porque llegó al Senado con las boletas del PRO en Capital, aliado al radicalismo de la ciudad. Como si fuera poco, aparte de Lustó y Cobos, la hormiguita en el PAMI. Había que seguir ampliando. Peronista ni uno, ni para la foto. Ni para la foto. Pero
radicales, transversales. ¿Quién es la persona que más denuncias le hizo a Cristina? ¿Quién es la persona que en tribunales tiene mayor cantidad de denuncias contra Cristina? La señora Hormiguita del PAMI, a la cual nombró ella interventora del PAMI, hoy legisladora ¿de quién? Del PRO radical. La ausencia del peronismo en la segunda parte del kirchnerismo sin Néstor, o sea, el debut del cristianismo, nos lleva a un modelo de confrontación absurdo que nos vuelve a colocar en la economía liberal y nos aleja del modelo continental de la patria grande y nos vuelve a realinear en el lugar incorrecto. Y el lugar incorrecto era volver a Wall Street, volver al fondo, volver a dialogar con los sectores transversales que son burócratas de la estafa republicana y volver a confundirnos y enunciarnos como republicanos una vez más, que a Cristina le encanta la república, es fanática, es alfonsinista de la primera hora. Entonces tenemos un problema. Cuando en vez de halagar a Perón halagamos a Alfonsín, estamos fritos, muchachos. Entonces Cristina creyó que lo bueno era parecerse a Alfonsín y no a Perón. Y empezó el problema. En ese esquema muere Néstor, muere Chávez, cae Lula, desastre completo. Se va Evo. O sea, queda desmembrado el proyecto continental en 3 años. Pero vamos a volver. Yo les pido un favor importante. Nosotros vamos a llegar al Congreso a fin de año y vamos a empezar la transformación de la Argentina hacia la Confederación. No le digan a nadie nunca más en la puta vida que vamos a volver las pelotas. Porque la gente asocia volver con pasado. ¿Y saben qué pasó con el volver? Votaron a Milei con tal de que no volvamos. Lo que menos quiere la sociedad es que volvamos. Si le hablamos de futuro nos escucharán. Si le hablamos de pasado ya nos sacaron tarjeta roja y nos les importa un choto de la vida de todos nosotros si es volver. Y en ese esquema del error de volver, Cristina decidió que había que volver a cualquier precio y un día nos sorprendió con un video diciendo mi candidato a presidente, porque claro, era el de ella. Nosotros no votamos en una interna, no elegimos nada, era su candidato. No era la interna Menem Cafiero, era el candidato de los ovarios de Cristina. Dijo que su candidato era Alberto Fernández, empleado de Manieto, de las corporaciones, sorete, socialdemócrata y radical. Candidato del peronismo, lo tuvimos que ir a votar. En el momento que había, y está por suerte testimoniado en un programa que yo dediqué completo después del triunfo en Las PASO, y le dije a ese energúmeno traidor, es tiempo de declarar el default soberano ya, sobre la victoria de Las PASO. No hay que ni asumir sin declarar el default. Primero hay que declarar el default y después asumir. Obviamente, Alberto era el candidato de Clarín, ningún default. Cristina lo empoderó y adivinen quién fue el ministro de Economía de la revolución de Alberto Fernández. El hijo predilecto que le lava las sábanas por adentro a Stiglitz, que era Guzmán. Y Guzmán era asesor de Sturzenegger en el Banco Central de Macri. Y pueden buscar la foto de Stiglitz y Guzmán felicitando a Sturzenegger el día que asume la presidencia del Banco Central nombrado por Macri. Era raro que íbamos a hacer la revolución con Guzmán. ¿Qué le dice Guzmán a Alberto? Hay que pagar. Como sea, hay que arreglar y patear el quilombo para adelante. ¿Le suena? Empezamos con Alfonsín. Guzmán. Si no viene Sergio Massa, no había un helicóptero, había un plato volador para llevarse el gobierno. Arriba de la casa de gobierno, estaba terminado todo, y encima la CGT, con el gordo impresentable, ladrón y corrupto de Daer, le hace un acto de apoyo a Alberto Fernández contra la devaluación más salvaje del salario a la que se tenga memoria en esos 3 años. De hecho, los trabajadores nunca entendieron por qué el peronismo le devaluaba el poder adquisitivo y hacía que cobren un salario por debajo del nivel de la pobreza en blanco en un gobierno peronista. Alberto había dicho en Rosario, en el cierre de campaña, si les fallo, salgan a las calles y reclámenme. Daer se ve que entendió al revés, salgan y apóyenme. Entonces la CGT fue y le dijo a Alberto, carta blanca para que sigas ajustando y deteriorando el salario de los compañeros. Y los compañeros, ¿saben qué hicieron? Votaron a Milei. Porque convencieron a los peronistas que el peronismo le importa 3 carajos a los trabajadores. Porque el peronismo dejó de representar los intereses de la movilidad social ascendente para transformarse en un partido de burócratas republicanos al servicio de los intereses concentrados que también le explican a los trabajadores que van a ser más pobres, pero lo tienen que entender. Para eso votan radicales o liberales. Y es lo que hicieron. Si no volvemos a representar los intereses de la clase trabajadora en el siglo XXI, con inteligencia artificial y robótica,
Señores, escriban libros de historia porque el peronismo se murió. Hasta acá el que está muerto es Perón. Pero sobrevive la doctrina y sobrevive todo lo que dejó como herencia política. Ahora, sí les puedo decir algo. Perón no habló de la inteligencia artificial. Es el primer paradigma del cual no hay testimonio de Perón para orientarnos. No existe ningún testimonio de Perón anticipándonos la inteligencia artificial ni la robótica aplicada que sustituya a los trabajadores. Con lo cual, en esta etapa en la que estamos inmersos, que es la batalla de la cuarta dimensión, en la cual el Estado argentino está ausente, y es una teoría que yo he desarrollado, que es la defensa de la cuarta dimensión. O sea, saliendo de la defensa nacional de tierra, mar y aire, para incluir en la tesis y en la teoría de la defensa nacional la cuarta dimensión, que es intangible, y es por donde fuimos invadidos y por donde se nos ganó la elección. Se nos ganó la elección donde el Estado argentino no tenía control del territorio. Y ese control territorial inexistente fue en las redes sociales y las ciencias intangibles que permiten la comunicación online. Para cerrar, hay una sola manera de volver a recuperar nuestra esencia de representación de la clase trabajadora. Entender sus necesidades y sus conflictos en el siglo XXI, porque todo lo que se hizo bien en el siglo XX se agotó. Nadie nos va a votar por el recuerdo del abuelo. Está terminado. Si nosotros no le podemos hablar a las nuevas generaciones del nacionalismo peronista del siglo XXI hacia el siglo XXV, y no le podemos hablar de una economía mixta, como la economía china, que aplica la Constitución del 49 de Perón, porque es una economía híbrida, donde el Estado no perdió el control de las fuentes de producción. Entonces hay inversión privada asociada al Estado chino, hay cooperativas asociadas al Estado chino y hay sistemas mixtos, híbridos, creados especialmente para el desarrollo económico. Tienen algo con registro facial. Tienen supermercados sin empleados y no tienen desocupación. O sea, la ciencia y la tecnología aplicadas son complementarias con el ser humano en China. El capitalismo occidental, anglófilo y masón propone que el sistema productivo aumente las ganancias de las empresas que son entidades ideales en función del ajuste sobre los trabajadores que son seres humanos. Con lo cual, tenemos que decidir de qué lado estamos antes de hablarle a la gente por qué nos tienen que votar. Como se decía, tenemos que ser BRICS. Tenemos que mantener el control de todo lo que tenga que ver con la producción. Tenemos que recuperar el poder del Estado. Tenemos que salir de la República hacia un modelo confederal donde las provincias, los estados preexistentes retomen el control de sus destinos y su soberanía. Y les vuelvo a marcar una vez más. Ninguno de ustedes canta el himno, a pesar de lo que lo cortaron en 100.000 pedazos porque no querían ofender a la corona británica, porque uno de los párrafos dice a sus pies rendido un león y era demasiada ofensa. Y entonces cantamos un himno absolutamente cortado, pero que no dice la palabra república en ningún puto lugar. Dice las Provincias Unidas del Sur, o sea, la Confederación Argentina. Y el preámbulo, que fue corregido y tachado, decía originalmente que esta Constitución se basa en los pactos preexistentes confederales. Le borraron la palabra confederal, dejan solo esta Constitución se basa en los pactos preexistentes. Le borraron confederal. Y aún así, se taparon la nariz porque querían vomitar los liberales mitristas, porque tenían que reconocer la existencia primogénea de la Confederación para empezar una Constitución liberal y masónica, copia de los Estados Unidos. En el mundo se nos conoce como Confederación Argentina o República Argentina desde el punto de vista de la diplomacia. ¿Y saben por qué? Porque la Constitución dice que existen pactos preexistentes que no han dejado de estar vigentes y después hay una Constitución que dice que es otra cosa. Entonces, cuando uno va a un lugar civilizado, te dice, mira, el día que ustedes se pongan de acuerdo porque son bipolares, nos avisan. Por ahora son, de un pedazo de la Constitución son una república y del otro pedazo de la Constitución son una confederación. Entonces, para la diplomacia, somos la confederación y la república, hasta que un día nosotros resolvamos nuestro conflicto de bipolaridad. En el libro van a encontrar todos los pactos preexistentes publicados que no les dejan leer en la Constitución. Porque vieron que ustedes compran la Constitución y en el preámbulo dice que existen pactos preexistentes, pero ustedes no lo pueden leer. Porque si leen los pactos preexistentes se van a dar cuenta que el Banco Provincia de Buenos Aires es más antiguo que la propia organización política de la Constitución de 1853. Y que según el Pacto de San José podemos emitir moneda con el Banco Provincia y tener nuestro ejército, entre otras cosas. Con lo cual,
A los chicos no les enseñan los pactos preexistentes. Es peligroso que los chicos sepan que somos una confederación. El sistema republicano es corrupto y corrompedor. Y la única solución para volver a ser lo que fuimos es volver a la confederación y volver a representar a la sociedad que está camino a su desaparición en función del triunfo de un modelo poshumanista que desprecia al ser humano y que lo que busca son nuestros recursos naturales. Que simplemente seamos proveedores primarios de recursos naturales y que en lo posible muera la mayor cantidad de gente y nazca la menor cantidad de gente posible en la Argentina para ser absolutamente sometidos al saqueo. Nos quieren Yugoslavia o Palestina. Y si no somos confederación, se les cumplirá el sueño y el próximo libro será Autopsia de la Argentina. Con esto les presento y quedo a disposición de las preguntas. Gracias. Una vez dentro, a fin de año, una vez dentro, vos decís de armar un bloque confederal. Pero, ¿cómo sería eso? Porque no me queda claro a mí. Mira, hoy acabo de venir a hacer un programa con mi querido amigo Ignacio Copani hace un rato. Y en privado me preguntaba lo mismo. Y te doy la respuesta exacta que le di a él, que es la correcta. Y es que tenemos 99 diputados que han traicionado el mandato popular de ser enemigos de este gobierno y se han disfrazado de corderos opositores que han sido absolutamente funcionales a la agenda del gobierno, a tratar lo que el gobierno quiere, a hablar de lo que el gobierno impone en sus medios monopólicos. Han incluso condicionado la ruptura de esos 99, que a veces son 82, porque algunos votan con el gobierno, otros bajan a dar quórum, otros de repente no bajan el día que va el energúmeno psiquiátrico a inaugurar las sesiones ordinarias después de haber estafado en miles de millones habitantes de todo el planeta. Pero dentro de esos 99 tenés hijos de puta y cagones. Los hijos de puta son irrecuperables y hay que cagarlos a trompadas. Hay que volver al Teatro Odeón, cerrar la puerta y explicarle a la prensa que está en la puerta que el que sale lastimado porque se cayó de una escalera. Y al resto, corregirlo en su cobardía mostrándole cómo se conduce. Porque es obvio que nadie te va a seguir en una pelea que saben que vos vas a traicionar. Entonces, ¿cómo le decís a los diputados y senadores que tienen por ahí voluntad de dar una pelea que hay un diputado que en redes sociales es muy combativo, hace videitos diciendo la revolución, fotos del Che Guevara, ¿no? Y después lo llaman del patio y le dicen para atrás, pibe? Y se enferma, no pide la palabra, bueno, está bien. Entonces los otros que están ahí 20 o 30 que se animarían a pelear dicen, ¿para qué vamos a seguirte si nos vas a traicionar en la primera esquina? Entonces, si el juego de la República en la Cámara de Diputados es disciplina partidaria que conducen traidores, lo que vas a tener son traidores y cobardes, porque nadie se va a animar a romper. Cuando vos conducís y te referencian y saben que vos no vas a negociar y no vas a ir para atrás, muchos de esos van a pedir pista para acompañar. Porque hay muchos de ellos que sienten el peso de que se le van 4 años de un mandato y no saben para qué mierda están ahí adentro porque sesionan 2 veces por año y solo lo que el gobierno quiere. Entonces, hay muchos que quieren la revolución peronista. Evita decía, ¿el peronismo será revolucionario o no será? Bueno, hoy no es. Listo, no hagamos más ningún análisis. Pero hay algunos que todavía tienen dignidad y dicen, me gustaría hacer algo antes de acá, porque no sé para qué mierda vine. Esos se van a encolumnar. Yo mañana viajo a Rosario y hay gente organizándose en Córdoba para presentar listas confederadas en las provincias donde podamos. También hay gente organizando Mendoza o Salta. Y si llegamos, en octubre habrá también compañeros que presentarán listas confederadas en distintas provincias, esperando con expectativa que algunos vengan desde otras provincias, no solo de la provincia de Buenos Aires. Y obviamente, yo no voy a encabezar una lista con la pretensión de ser el único diputado que entre. Tenemos que acompañar a Axel en septiembre porque si se pierde la provincia de Buenos Aires, el problema va a ser muy superior al que tenemos hoy. Y el que no traga sapo come mierda. Entonces, hoy hay un solo enemigo que es derrotar este gobierno de ocupación y todos sus aliados. Y después discutimos política. Después discutimos si es él, si soy yo. Después lo discutimos otro día. Por eso octubre. En octubre no vamos a ir en una lista de diputados acompañando a los traidores. Nosotros vamos a decir, mira, vamos con la nuestra en octubre. Pero primero, ganemos la provincia con el peronismo para asegurar que la victoria de la provincia nos deja tranquilo para diferenciarnos en octubre. Y de ahí van a hacer un bloque confederal. No tengan ninguna duda. El mérito de aquellos muchachos que hicieron el grupo de los 8 es que esos 8 se animaron y terminaron siendo gobierno. Eran 8 y llegaron a ser gobierno.
El problema es que después se dieron cuenta que fue al pedo, porque se habían traicionado a sí mismos. No estoy dispuesto a traicionarme. Con lo cual, tenemos que tomar ese ejemplo, pero corregir los defectos. Tal vez nos equivoquemos en cosas nuevas, nunca en las mismas, y tenemos un objetivo claro. Nosotros venimos a reemplazar el sistema, no a negociar con el sistema. Así que, por ese lado, tenemos la garantía absoluta de la intransigencia. En esa intransigencia, vos tenés que pensar en el Perón que lleva adelante la reforma de la Constitución del 49 o en Leandro Alem en el Jardín Florida, en la Revolución del Parque. Intransigencia. O en Rosas después de la muerte de Dorrego. Nosotros no somos nada, no somos Urquiza negociando con Mitre. Nuestra historia es bien clara. Somos lo que somos confederados, somos peronistas y somos nacionalistas. Cero negociación. Internacionalmente somos BRICS. Y para saber qué es ser peronista, son los 10 mandamientos cristianos y las 20 verdades peronistas. El que no cumpla con los 10 mandamientos y las 20 verdades no es peronista. No hay mucho para explicar. ¿Cómo anda, amigo? Hace un ratito comentaste que Perón, una de las pocas cosas que no dejó como legado fue hablar sobre la inteligencia artificial, una cuestión lógica, biológica prácticamente. Pero sí habló del postmodernismo y de la ruptura de la industria nacional. Ahora, teniendo en cuenta esto que decías vos, que a mí la verdad que lo pienso un montón, teniendo en cuenta que el mundo viaja a una especie de tecnofeudalismo, ¿cómo la sociedad o tu proyecto de nación se vincularía desde asumir la industria de nuevo con las inteligencias artificiales, la robótica, teniendo en cuenta que el mundo va a ese lugar? A ver, primero sacate de la cabeza la industria vinculada a la foto de un engranaje de una caja reductora de velocidades porque está frito. Entonces sacate de la idea del tambor de grasa para el balancín. La revolución del plan quinquenal quedó 70 años atrás. Muy bien. Y te acabo de dar el ejemplo que es China. China tiene 1.200 millones de habitantes, nosotros somos 47 en baja, porque el año pasado nacieron 40% menos de argentinos en esta tierra. O sea que tenemos caída de la natalidad y aumento de la mortalidad. Si China puede tener pleno empleo con 1.200 millones de habitantes, puede convivir la robótica, la inteligencia artificial y la industrialización. Ahora, ¿de qué industrialización hablas? Viste que te aparecen los pelotudos que quieren hacerse los peronistas y entonces te dicen, no, vamos a volver al ferrocarril, entonces el maquinista, no, pelotudo, vamos al tren bala, inteligente. ¿Saben? O sea, hay que enterrar a todos los pelotudos que son blanco y negro o sepia. Si Perón hizo algo en su vida fue hablar de futuro, siempre habló de futuro. Trajeron la soja con el Go y dijeron dentro de 70 años y la embocaron. Desarrollaron el primer avión a chorro, la embocaron. Todo lo que pasó después es otra historia. Dormimos con el enemigo, nosotros tejemos, ellos destejían, nosotros construíamos, ellos destruían. Pero todo lo que se planteó como política estratégica de largo plazo, prospectiva, del Go y de Perón, era correcto. Siempre te hablaron de futuro. Volvió Perón viejo y cansado y te dijo, miren que si en el 2000 no estamos unidos, estamos dominados. Se cumplió, estamos dominados, somos una colonia espantosa. Perón te dijo, dentro de 30 años se va a hablar de agua potable. La embocó. Te dejó prospectiva sobre minerales, la embocó. Te habló de la globalización, la embocó. Te habló de continentalismo, la embocó. Bueno, pero el libro de Perón se agotó, porque todo eso ya pasó. Ahora, cuando entramos en la aplicación de la robótica y las ciencias intangibles, la comunicación online, la internet y la inteligencia artificial, Perón se quedó sin libreto. Somos la primera generación que tiene que completar a Perón. O sea, que vos agarrás el libro de Perón, completo, conducción política, y cuando llegaste a la última hoja decís, uy, ahora hay que escribir lo que falta. Es difícil completar a Perón. Somos la primera generación que no puede hablar con las palabras de Perón, que tiene que tener sus palabras propias y completar el mandato peronista. Si nosotros no tenemos esa capacidad, Perón murió, porque todo lo que proyectó se terminó. El Perón que nosotros conocimos terminó, la realidad lo superó. Entonces, en este contexto, el ser humano debe ser protegido por el peronismo, porque ahí ya entramos en el dogma, que es el objetivo de la justicia social, la felicidad del pueblo. En esa esencia, pleno empleo. Pleno empleo con uso de tecnología. Si China puede con 1.200 millones de habitantes, ¿me puede decir qué país de mierda occidental y capitalista choto, fundido como los Estados Unidos, te puede convencer de que no es posible y que la única manera es reemplazar al trabajador por la robótica para que el empresario se haga más rico?
En China hay 47 millones de multimillonarios. El 100% de la población argentina son multimillonarios. 1.200 millones, 47 millones de multimillonarios. Pero el control de los medios de producción es del Estado chino. Entonces, ¿viste que se puede ser rico trabajando con control estatal? ¿Quién te metió en la cabeza el delirio de que la libertad de mercado es lo que te garantiza el éxito económico? Yo contaba, cuando yo era pibe, y muchos de ustedes también, había figuritas que traían los autos, entonces comparaban la motorización de cada auto, las prestaciones. Entonces, bueno, si hoy agarran una carta y le ponen Estados Unidos, capacidad militar, primera potencia del mundo, Rusia, muchachos, 6.800 ojivas nucleares, misiles hipersónicos que no tienen Estados Unidos y tecnología en desarrollo que supera ampliamente la capacidad de reinversión de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene 11 portaaviones, Rusia tiene 1. Claro, el problema es que tienen toda la franja del polo completa con territorio ruso, que sale por Alaska, derecho a Norteamérica. O sea, no necesitan un solo portaaviones, lo tienen ahí, es viejo y lo tienen para hacer desfiles. Con lo cual, Estados Unidos no es la primera potencia militar hace rato. Competencia económica. Van perdiendo 9-0 con China, pero 9-0 y está terminando el segundo tiempo y vamos a ver si no le hacen 12 antes de terminar el partido. No hay ninguna posibilidad que Estados Unidos se recupere frente a China. Cero posibilidad. Por motivos estratégicos simples de analizar. Primero, el megamercado. Segundo, la capacidad de producción que Estados Unidos le cedió voluntariamente a China durante 30 años o más. Y tercero, fundamental, China no tiene una democracia occidental. O sea que no hay elecciones intermedias para Xi Jinping, donde tenga que rendir examen con los chinos para ver si está acertada su política. Y fundamentalmente tienen 5.000 años de antigüedad. Con lo cual, Estados Unidos, con su incipiente adolescencia existencial, dentro de 6 meses tiene que ir a votar para ver si ratifican a las políticas económicas de Trump mientras Xi Jinping toma el té. Y Estados Unidos le dice, te pongo aranceles, y China te dice, yo te pongo el triple. Y Estados Unidos dice, no te compro más, le dice China. Y Estados Unidos dice, ahora voy a ver lo que te hago, y China le dice, mira, estoy ocupado, estoy atendiendo en este momento al presidente de Francia, de Alemania, a Vladimir Putin, a Vietnam, Euroasia. Y como me queda un ratito de tiempo, estoy hablando con México y Brasil. Conclusión, Estados Unidos no es la primera potencia militar y ya no es la primera potencia comercial del mundo. En función de eso, los únicos tarados, descerebrados, incapaces mentales que nos subimos a un colectivo por la puerta de atrás mientras está derecho rumbo a chocar con una columna, somos nosotros. China hoy ha iniciado una operación fuerte contra el dólar. Presten atención a lo que va a pasar. Y si ustedes ven que el dólar baja de cotización contra la moneda, no es porque el gobierno logró equilibrio interno. Es porque se está devaluando contra todas las monedas del mundo el dólar porque está cayendo a pedazos. Con lo cual, tenemos que estar muy preocupados, porque los únicos estúpidos, que somos el segundo país con mayor tenencia de dólares, billetes del mundo, después de Estados Unidos, somos nosotros. Hay 480.000 millones de dólares robados en cajas de seguridad y paraísos fiscales de argentinos contrabandistas, ladrones y evasores que se los llevaron. Que es el 100% de la deuda externa argentina. O sea, todo lo que le falta al Estado se lo robaron los privados. Pero la realidad es que el mundo giró al patrón oro. Y que cuando Rusia ingresó en Ucrania y dijo no aceptamos más dólares para la compra de energía, ni de petróleo, ni de gas, ni de un encendedor, el dólar murió como petrodólar. Y como el petróleo ya no es garantía del dólar, y el mundo comercia en patrón oro o monedas locales, Estados Unidos está en el final de sus tiempos. ¿Qué te dicen en la Argentina? Que hay que ser socios de Washington, que Trump iba a traer soluciones que iban a beneficiar a la Argentina, y después podés conseguir, que ya es competencia con piñón fijo, a Moreno, diciendo que somos socios de Netanyahu en el genocidio palestino por el cual el Papa hizo el esfuerzo de llegar a la Pascua solo para condenar al asesino criminal de Netanyahu y las políticas de su gobierno con respecto al pueblo palestino, que admira a Bolsonaro y a Trump y que Villarruel es peronista, muchachos. Bueno, en este esquema a la Argentina le queda únicamente radicalizarse en la intransigencia que debemos plantear como proyecto nacional y peronista, pero en el siglo XXI y mirando el siglo XXV. Para atrás, nada. Las nuevas modalidades del trabajo tienen que tener que ver con los nuevos desafíos. Tenemos que educar a los trabajadores para los nuevos desafíos del trabajo, que no son los mismos
Porque, por dar un ejemplo, están los compañeros camioneros. Seguramente el desarrollo técnico del transporte de mercaderías, aún por camión, van a traer innovaciones tecnológicas que van a desafiar al chofer del camión a tecnificarse y aprender a manejar lo nuevo. Se acabó el Escaña, se acabó. O sea, eso todavía sobrevive en esta Argentina decadente, que no tiene rutas. Entonces, claro, vos no podés modernizar el camión si la ruta está toda rota. No podés en una Argentina saqueada, vaciada, pensar en la tecnificación. ¿Y cómo pensás en que un sindicato prepare a un trabajador para el futuro si no le puede resolver el presente? Si el trabajador te dice, quiero llegar a fin de mes, y vos le decís, no, tenés que ir a estudiar, ¿qué va a estudiar? El tipo te dice, dale comer a mi hijo, y después charlamos de estudiar. Se puede tranquilamente hacer convivir la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial y lo que viene, porque ahí no terminó con el ser humano. La inteligencia artificial, sobre la definición filosófica de que pienso, luego existo, es el primer desafío a la especie humana por su subsistencia. Porque es la primera vez que vamos a enfrentar una inteligencia no humana. Hasta acá, nosotros dominamos a la especie animal. Existiendo una inteligencia no humana que compite con la inteligencia humana, tenemos a alguien que compite por el dominio. Y el ser humano va a tener que enfrentar organizadamente, como comunidad organizada, el desafío de no ser reemplazado por una nueva inteligencia, con una nueva mano de obra, que es la robótica, y que no persigue la felicidad del ser humano. Así que mirá si cuando termina la última página escrita por Perón no tenemos el desafío de escribir el peronismo del siglo XXI hacia el siglo XXV. Ahora, vos me preguntás, ¿se puede tener mano de obra ocupada y tecnología? Y sí, ahí está China. A la Cámara de Diputados. Escucharte decir que diputados que van a querer acompañarte, ¿cómo va a ser esa confianza que vas a depositar en ellos? Ninguna. Los voy a conducir. No quiere decir que voy a ser mi amigo. ¿Vas a poder cambiar de país? Esos traidores dicen, no presentamos el juicio político porque no nos da el número. No, que ni lo firmaron ni lo van a acompañar porque traicionan. Pero te dicen, no lo hacemos porque no nos da el número. Ahí tenés al sorete de Santoro, masón de Santoro, radical de mierda en la ciudad, haciendo campaña como si fuera un porteño más sorete liberal, hablando de luces LED y de Metrobús, ¿no? Saben ustedes que nuestra propuesta es recuperar el territorio de la ciudad de Buenos Aires, que es el municipio 136 de los bonaerenses. Con lo cual, un peronista no puede ser candidato en la ciudad, tiene que reclamar la ciudad para la provincia de Buenos Aires. Pero en el esquema que vos planteás, yo le diría a los pelotudos que dicen no nos da el número, se imaginan a San Martín frente a la cordillera de los Andes diciendo, la verdad, es muy alto esto. Primero existe la voluntad. Lo primero que existe es la voluntad. Vos no vas a lograr cruzar los Andes si no tenés la voluntad de cruzarlo. En la Cámara de Diputados vamos a sacar el juicio político contra este gobierno y lo vamos a destituir. Con las manos de los cobardes y las manos de los traidores. ¿En quién confío? En ninguno, en los nuestros. En los que entren con nosotros para cumplir esa tarea. Ahora, la política, como decía Hipólito Yrigoyen y después lo copió Perón, se hace con ladrillos de barro y ladrillos de mierda. El tema es saberlos ubicar. Entonces, nosotros vamos a ir a la Cámara de Diputados a cumplir nuestra promesa, destituir este gobierno, terminar con este gobierno y terminar con los liberales. Y eso no puede ser sin las manos de los soretes que nos traicionaron. Algunos vendrán por cobardía, otros vendrán por convicción y otros vendrán por miedo. Porque necesitamos las manos para... Conducir es un arte que no te priva del disgusto de tener basura delante tuyo a la cual debes conducir. Sabiendo que son basura y que lo mejor que te puede pasar es reemplazarlos rápido, que en la próxima elección no quede ninguno y seguir metiendo gente honesta, patriota y peronista en la Cámara de Diputados. ¿Cuántos diputados de origen sindical hay? ¿Cuántos representantes de trabajadores en la Cámara de Diputados tenés? ¿Cuántos sindicalistas están representando hoy a la clase trabajadora en la Cámara de Diputados? Ahora piden la reforma laboral, entonces invitan a los sindicalistas a la comisión para escucharlos. O sea, vengan y cuéntenos qué opinan. ¿Quién sos, la concha de tu madre? Manga de ladrón, hijo de puta. Los diputados tendrían que ser sindicalistas y la discusión en la comisión se tendría que dar con los representantes legislativos de la fuerza del trabajo. La columna vertebral del movimiento es la clase trabajadora, ¿verdad? El movimiento obrero organizado. Y acá les dejo el cierre. Algunos saben qué quiere decir, y supongo que los compañeros lo saben, qué quiere decir CGT. Entonces, ¿me pueden explicar de dónde sacaron la pelotuda y peregrina idea de que el peronismo no es confederal si Perón te dice que la columna vertebral del movimiento son los trabajadores y se organizan de manera confederal? Entonces, el mecanismo de gobierno debe ser confederal porque es el que se decidió para la organización de los trabajadores, que es la columna vertebral del Perón. Y para los boludos que dicen, Perón dijo que eran la columna vertebral porque no podían ser la cabeza. Y entonces de esa manera intentaron que en la Argentina no haya un Lula. Era la manera de desprestigiar para que en la Argentina no exista un trabajador del movimiento obrero organizado que llegue a presidente. Muchachos, por 20 Lulas milito todos los días. Que aparezca el presidente del movimiento obrero organizado que gobierne la Argentina como Lula gobernó Brasil. Y gobierna hoy Brasil.
Entonces, el movimiento obrero es columna y puede ser cabeza. Lo que hay que terminar es con los burócratas republicanos que pertenecen a un modelo corrupto y corrompedor que los corrompió y son corruptos republicanos. Por eso muchos de ellos por abajo dicen que el ajuste era necesario. Nos animan a decirlo en público y por eso no van a la televisión para que no se lo pregunten. Porque están de acuerdo con el ajuste, porque son tan liberales y tan soretes como los que están en el gobierno. Y no se olviden que también tenemos a Daniel Scioli que dice que es peronista libertario. Entonces, yo para cerrar, compañeros, les pido íntima convicción, intransigencia absoluta y militancia. Hay que enamorar, hay que persuadir y hay que recuperar la fuerza del movimiento nacional del peronismo. No somos un partido político, somos un movimiento social. El PJ que se lo metan en el culo. Cristina y el voto de María Servini de Cubiría. Tenemos compañeros gobernadores como nuestro compañero, querido compañero Ricardo Quintela de La Rioja o el Gildo en Formosa, que dan pelea, dan batalla, representan el peronismo. Ricardo reformó la Constitución, impidió que toquen los recursos naturales. En este momento, a esta hora, está en China. Pasó por Rusia, fue a buscar inversiones rusas y China para La Rioja. El gobierno nacional le debe a La Rioja $1.000 millones para poner en quiebra el sistema financiero de la provincia y pedir una intervención. Ricardo Quintela, en vez de arrodillarse ante este gobierno, se subió al avión y se fue a buscar inversiones mientras reclama lo que le deben a la provincia para salir del sistema de default en que presionaron al único gobernador que le dijo en la cara a este loco psiquiátrico que era un loco psiquiátrico. Tenemos compañeros empoderados en los sindicatos, en las gobernaciones. Hay muchos intendentes que hacen lo que pueden por defender el peronismo como pueden mientras les toca gobernar. Acuérdense que el 7 de septiembre hay que acompañar a cada candidato en cada territorio, a cada intendente a ganar su distrito. Que si no ganamos en los distritos y donde no tenemos tierra, como el caso de San Isidro, hay que bancar a los compañeros que los van a enfrentar. Porque esta elección del 7 de septiembre se gana de abajo para arriba, la ganan los intendentes. Si hubiéramos cometido el disparate de Cristina de nacionalizar la elección de la provincia, hubiera sido una catástrofe. Ahora nuestros compañeros territoriales pueden defender sus gestiones más allá de la discusión nacional. Y en octubre, ahí vamos a estar nosotros. Yo me encargo de este gobierno de mierda, de este psiquiátrico, esquizofrénico y la banda delincuente que lo rodea. Al Congreso hay que llegar para que este gobierno caiga por juicio político. No para ir a discutir con este gobierno cómo acordamos llegar al 2027. Este gobierno se tiene que ir, ni bien lleguemos al Congreso. Ni bien lleguemos al Congreso. Tenemos una esperanza y una expectativa. Fernando de la Rúa se fue exactamente después de la elección intermedia. 2 años y 10 días con el helicóptero para llevárselo. Hagamos lo que tenemos que hacer institucionalmente para que vuelva a pasar. No hay que soportar a Hitler hasta que lleguen los aliados a Berlín. Hay que terminar con él mucho antes. Y no se puede ser opositor de Hitler. Hay que ser enemigos de Hitler. Y este gobierno es nazi, es genocida, es homofóbico, odian a las mujeres. Todo lo que está mal está en la casa de gobierno. Conclusión, vayamos a la urna convencidos de vencerlo, ganemos la provincia en septiembre con el gobernador y ganemos en octubre nosotros, los confederados, para cambiar la historia en el Congreso y empezar un camino que le devuelva a los argentinos la posibilidad de decidir su destino. Hoy estamos bajo gobierno de ocupación. No sueñen ni por las tapas de que estamos representados. Es falso, es mentira. Estamos solos. Por eso estamos hoy acá para organizar. Gracias.